Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Sabogal y les doy la bienvenida a otro video en mi canal de YouTube. Ya que empezamos el año tan motivados, quise hacer este video acerca de un tema que me parece muy importante y es dejar de posponer las cosas. En este video yo les voy a contar por qué es importante dejar de posponer las cosas y unos tips que he aprendido durante mi carrera universitaria, el año pasado que también estuve trabajando, haciendo mi tesis de grado. Así que les quiero dar ciertos tips para dejar de posponer las cosas y poder cumplir con todas las cosas importantes para nuestra vida. Este video se me ocurrió hacerlo porque, como ya les dije, empezamos el nuevo año y además porque es algo con lo que yo he tenido que lidiar o me pasaba mucho en mi carrera universitaria. Y también me empecé a dar cuenta que este es un problema que no solo me pasaba a mí, le pasaba a conocidos míos, amigos míos, y yo creo que esta es como la enfermedad de mi generación, posponer y posponer las cosas. Este hábito tiene un nombre que es difícil, bien difícil de pronunciar, que es procrastinar. Aquí se les voy a poner procrastinar. ¿Y qué es procrastinar? Bueno, aquí estoy usando Google para que nos diga con certeza qué es procrastinar y les voy a decir qué dice Google. Procrastinar es una forma de evadir usando otras actividades como refugio para no enfrentar una responsabilidad, una acción o una decisión que debemos tomar. Entonces, volviendo a nuestro tema, yo fui muy culpable de esto y creo que todo el mundo ha sido culpable de esto cuando sabemos que tenemos que hacer mil cosas, responsabilidades de la casa, responsabilidades en el trabajo, incluso tomar decisiones importantes para nuestra vida y dejamos esto para después. Lo aplazamos y lo aplazamos y lo aplazamos porque no queremos enfrentarlas o no sabemos cómo enfrentarlas, entonces no tomamos acción ante lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces nos hemos acostado en la cama y decimos un descansito? Abrimos Instagram y a mí me pasó que un día llevaba 40 minutos en Instagram y no me había dado cuenta. Yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? De verdad que uno gasta demasiado tiempo scrolleando. O que el último capítulo de la serie que me estoy viendo en Netflix, sabiendo que tenemos muchas cosas importantes que hacer. Como les venía diciendo, esta viene en una variedad grande, desde tareas muy chiquitas hasta responsabilidades o decisiones muy grandes. O sea, desde no ir al gimnasio, aplazar la estudiada para el examen. En mi caso, digamos, en mi tesis era algo tan abrumador que no sabía por dónde empezar y lo aplazaba en vez de empezar. También es muy común para tomar decisiones, tenemos que tomar grandes decisiones de irnos a vivir a otro país, de renunciar a un trabajo, de terminar o iniciar una relación, decisiones y responsabilidades grandes o chiquitas, pero que al fin y al cabo terminamos aplazando. Aquí la idea principal es reconocerlo, reconocer que a todos nos pasa. Por eso les decía que yo creo que es algo muy común en mi generación y que a veces no sabemos cómo enfrentarlo. Y por eso mismo yo en la universidad empecé a investigar en videos, en Pinterest. De verdad hice un esfuerzo consciente por aplicar las cosas que estaba encontrando en videos, en entrevistas, etcétera, 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 para poder cumplir con mis responsabilidades. Bueno, ahora les voy a contar sobre la importancia de por qué debemos dejar de aplazar las cosas. Resulta que el otro día estaba escuchando un podcast en el cual estaban entrevistando a un empresario y un orador muy exitoso que se llama Ed Mylett, y él hablaba en este podcast de cómo es la relación entre confianza en uno mismo y si uno cumple o no las cosas que se propone. Después de escuchar este podcast y de ver cómo me estaba comportando con ese hábito y el hábito que también tenían las personas alrededor mío y los diferentes casos que me han contado como, uy, yo también me siento súper identificada con eso, identificado, fue que construí este círculo que ven aquí, que es el círculo vicioso que se produce cuando uno empieza a postergar y a postergar todo lo que ya vimos, desde cosas chiquitas hasta responsabilidades muy grandes. Y lo que pasa a largo plazo es que esto va destruyendo poco a poco nuestra autoconfianza. Y lo que pasa es que engañar a otra persona sacando excusas es muy fácil, pero engañarnos a nosotros mismos es imposible. Es más, piensen en cualquier situación en que hayan tenido alguna persona en su vida, así sea familiar, amigo, pareja, compañero de trabajo, compañero de universidad, que les dice una y otra vez que van a cumplir la misma cosa y no les cumple lo que está prometiendo o lo que está diciendo que va a hacer. ¿Qué pasa? Que uno
pierde la confianza en esa persona, la palabra de esa persona ya no vale para uno. Entonces eso pasa con nosotros mismos. Si ni yo mismo me puedo cumplir algo, ¿qué confianza voy a tener en mí mismo? Este es el poder que hay detrás de aplazar las cosas una y otra vez, que se vuelve un hábito y un ciclo vicioso, como ya lo expliqué. Entonces, como a mí me pasó mucho esto, yo lo he vivido en carne propia, les voy a compartir las cosas que hice para poder evitar procrastinar, la palabra súper complicada, o aplazar las cosas. Lo primero que yo creo que es súper poderoso es que no importa si la tarea o la responsabilidad es muy grande o pequeña, lo principal es dejar y cortar el ciclo de aplazar las cosas. Yo empecé con cosas muy chiquitas, desde recoger la ropa cuando me la quito y doblarla, lavar un plato apenas lo uso, llegar de un viaje y desempacar la maleta, tener la conciencia de que si tenemos algo que hacer, hacerlo en el momento. Desde las cosas chiquitas es que se empieza. Lo segundo que para mí es súper importante y me sirvió un montón, sobre todo en la época de la tesis, era que yo le tenía terror a la tesis porque era una cosa enorme, era mucho trabajo, mucha información, muchas cosas que tenía que tener en cuenta. Siempre lo aplazaba y cuando faltaba una semana yo, Dios mío, tengo que hacer de todo. Entonces esto fue lo que me funcionó a mí. Yo dividía las cosas que tenía que hacer por prioridad, lo más importante y luego sucesivamente hasta lo menos importante. Y dentro de estas cosas grandes empezaba a desglosar por tareas chiquitas que yo sabía que podía hacer, así que yo sabía por dónde empezar y las cositas chiquitas que tenía que hacer para lograr esa primera prioridad. La idea aquí es que hagamos las cosas logrables para no tenerle esa resistencia o ese miedo que tenemos a hacer las cosas y poderlas hacer tranquilos y de manera fácil. La tercera cosa que a mí me sirvió mucho, y luego el otro día lo estaba oyendo en un podcast de un orador que se llama Jim Kwik, que es impresionante. Retomando con el video, lo que les quería decir era que yo empezaba a estudiar y me metía en el cuento y seguía. Y esto fue lo que me confirmó Jim Kwik cuando oyendo su podcast. Él dijo que cuando uno empieza lo que sea, así sea chiquito, uno se mete en un lapso de proactividad en el que te permite trabajar en esa tarea. Lo que yo hacía en la universidad cuando una tarea me parecía muy aburridora, por ejemplo cálculo, que Dios mío, a mi cálculo me dio en la cabeza durísimo. Yo creo que las personas que me conocen saben lo duro que fue para mí cálculo, todos los cálculos. Y lo que yo hice fue que busqué en internet una técnica que se llama la técnica Pomodoro. Esta técnica se trata de estar muy concentrados 25 minutos y descansar 5 minutos. Entonces yo esto lo repetía por ahí 3 o 4 veces. Ya luego de repetir esto días, me daba cuenta que mi concentración aumentaba muchísimo. Y así fue como después de varios intentos, mucho estudio, mucha técnica Pomodoro, fue que pude sacar todos mis cálculos adelante. Otra cosa que tuve que hacer para terminar esa tarea, que para mí no era lo más chévere de hacer, pero que necesitaba de toda mi atención, fue eliminar todas las distracciones que tuviera. Llegué al punto de tener que meter mi celular en un cajón en el cuarto mientras yo estudiaba en la sala o en el estudio, porque así de grande era el celular una distracción para mí. Yo sé que para mucha gente le pueden poner en modo avión, no molestar, ponerlo en silencio. Para algunas personas funciona esa técnica, pero para mí o para las personas que son tan adictas al celular y que cuando menos se dan cuenta están scrollando Instagram. Entonces la idea es eliminar todas las distracciones. ¿Por qué? Porque el cerebro siempre está buscando algo en que estar ocupado. El cerebro siempre gravita hacia las cosas más chéveres, que más le produce satisfacción. Entonces esta es la importancia de eliminar toda distracción. Ya para meterle como más motivación a la cosa, lo que yo hacía mucho era pensar en cómo me visualizaba yo terminando esa cosa que me daba tanta pereza. Lo importante aquí es que te imagines tú en el escenario de haber completado eso y tener en cuenta que es que sentirte así está en tus manos. Sentirte así es cuestión de empezar, así que la técnica de visualización también ha sido súper importante para mí y sé que también le funciona a muchas personas. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido útil. Si les gustó y les parece útil, por favor compártanlo. Si les parece que le puede servir a otra persona, por favor compártanlo también. Suscríbanse, denle like y bueno, nos vemos en otro video. Chao, chao.